Bienvenidos nuevamente a Historias Asombrosas. Hoy les traemos la increíble historia de un personaje que marcó la historia, Al Capone. Al Capone, el rey del crimen organizado, es un nombre que evoca poder, violencia y crimen. Considerado el gángster más famoso de todos los tiempos, su figura dominó la era de la ley seca en los años 20 en Estados Unidos. Apodado Scarface, su vida ha sido inmortalizada en películas, libros y documentales. Él es el origen del estereotipo de la mafia moderna. Pero ¿cómo pasó de ser un simple matón de Brooklyn a convertirse en el amo del crimen organizado? Hoy exploraremos su ascenso, su reinado y su inevitable caída. En 1899, en un pequeño apartamento de Brooklyn, Nueva York, nació Alphonse Gabriel Capone, hijo de inmigrantes italianos, Gabriel y Teresa Capone, que llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Su padre era barbero y su madre costurera, luchando por mantener a la familia en un país que no siempre acogía bien a los recién llegados. Brooklyn, en esa época, era un lugar difícil marcado por la pobreza y el crimen. Desde pequeño, Al Capone comprendió que en su mundo había dos caminos: ser víctima o convertirse en depredador. A los 14 años, tras ser expulsado de la escuela por agredir a un profesor, encontró su verdadera educación en las calles, donde formó su primera banda, la Navy Street Gang. No era solo un grupo de amigos, sino una forma de defender a los jóvenes italianos del barrio de los irlandeses que los acosaban. Capone pronto se destacó no solo como un luchador, sino como un líder con gran carisma y capacidad para imponer respeto, habilidades que lo acompañarían a lo largo de su vida. A los 19 años, su vida dio un giro cuando se casó con Mary Coughlin, una joven irlandesa que conoció en un bar. Poco después nació su único hijo, Albert Francis Capone. Sin embargo, la felicidad familiar no garantizaba estabilidad económica. Sin educación ni oportunidades laborales, Capone sabía que las calles serían su único camino para sobrevivir. La delincuencia de Nueva York pronto le abriría las puertas hacia su futuro oscuro. Las noches de Nueva York no solo eran bullicio y diversión. En los bares clandestinos se movían las verdaderas fuerzas del poder criminal, y Al Capone estaba a punto de sumergirse en ese oscuro mundo. Fue allí donde conoció a grandes figuras de la mafia como Johnny Torrio, Frankie Yale y Lucky Luciano, hombres que dominaban el contrabando, las apuestas ilegales y el crimen en la ciudad. Capone no tardó en ser reclutado por Frankie Yale, quien lo tomó bajo su ala y lo empleó en uno de los lugares más peligrosos de Nueva York, el Harvard, un bar, burdel y centro de operaciones del crimen organizado. Su tarea era clara: cobrar deudas, intimidar a los clientes morosos y controlar las ganancias de la prostitución para evitar robos. El Harvard no era un lugar común. Allí peleas, asesinatos y ajustes de cuentas eran pan de cada día. Y Capone pronto se vio inmerso en esa violencia, lo que lo marcaría para siempre, tanto físicamente como en su reputación. Así nació el apodo de Scarface. Fue en este período cuando Al Capone recibió la cicatriz que lo acompañaría toda su vida. La historia cuenta que una noche Capone intentó cortejar a una joven en el bar. Al susurrarle algo al oído, sus palabras no fueron bien recibidas. La mujer, indignada, fue a buscar a su hermano, un gángster llamado Frank Galluzzo. Borracho y furioso, Galluzzo atacó a Capone con un abridor de botellas, dejándole 2 cortes profundos en el rostro, uno de ellos desde la oreja hasta la boca. Ese día, el rostro de Capone nunca volvió a ser el mismo. Aunque él intentó ocultar la cicatriz a lo largo de su vida, lo que consideraba una desfiguración, muchos lo veían como un símbolo de respeto, una marca que consolidó su leyenda como Scarface. Aunque Capone se estaba convirtiendo en una figura clave del crimen organizado, hubo un momento en que consideró alejarse de ese mundo. Después de casarse con Mary Coughlin, con quien tuvo a su hijo Albert Francis Capone, y con una familia que mantener, Al Capone pensó en un futuro distinto. Decidió dejar Nueva York y mudarse a Baltimore, donde consiguió trabajo en una firma de contabilidad.
Pocos saben que Capone tenía una notable habilidad para los números, lo que le permitió adquirir destrezas que, más adelante, serían clave en su ascenso dentro del crimen organizado. Sin embargo, su vida lejos de la criminalidad no duró mucho. En 1920, un evento trágico cambió su vida. Su padre, Gabriel Capone, murió de un ataque al corazón. Devastado, Capone regresó a Brooklyn y volvió a sus viejos vínculos con el crimen, esta vez sin vuelta atrás. En Nueva York, Capone ya se había ganado un nombre dentro del mundo del crimen. Su temperamento agresivo le permitió ganar respeto, pero también muchos enemigos. Se decía que no dudaba en usar la violencia, incluso matar si era necesario. Según testimonios de la época, Capone habría asesinado a una prostituta que le robó dinero y también eliminó a un amigo que se negó a pagar una deuda en el bar donde trabajaba. Sin embargo, su comportamiento impulsivo no pasó desapercibido y pronto Frankie Hale y Lucky Luciano empezaron a verlo como un problema. Capone atraía demasiada atención, algo que la mafia no podía permitirse. Fue así que Johnny Torrio, uno de los jefes más poderosos del crimen en Chicago, decidió sacar a Capone de Nueva York. Necesitaba a alguien de confianza para manejar sus negocios, y Capone era la persona ideal. Así, Al Capone abordó un tren con destino a Chicago sin saber que esa ciudad no solo le abriría las puertas al poder, sino que lo convertiría en una leyenda. En 1921, la ley seca había convertido el contrabando de alcohol en una de las industrias más lucrativas del país. Johnny Torrio controlaba una de las redes de contrabando más grandes de Chicago. Fue en este contexto donde Al Capone, acompañado de su familia, llegó a la ciudad con la única intención de aprender cómo funcionaba el crimen organizado y ascender dentro de sus filas. Nadie mejor que Torrio para enseñarle. Torrio no era un mafioso común, era metódico, calculador y entendía que el poder no solo se lograba a través de la violencia, sino también con estrategia. Bajo su tutela, Capone aprendió que el crimen organizado requería tanto inteligencia como brutalidad, lecciones que marcarían su futuro y el ascenso de Capone dentro de la mafia de Chicago. Comenzó en los niveles más bajos, manejando burdeles, controlando apuestas y asegurándose de que el dinero fluyera sin problemas. Pero su lealtad y eficiencia le permitieron ascender rápidamente. Pronto se convirtió en bartender y encargado de seguridad en uno de los bares más importantes de Torrio. Un lugar donde el alcohol ilegal corría sin restricciones, pero donde las peleas y asesinatos eran parte del día a día. Capone demostró ser un hombre de negocios con instinto para el crimen. Gracias al contrabando de alcohol, la prostitución, el chantaje y las apuestas, su fortuna comenzó a crecer. Bajo la dirección de Torrio, el imperio criminal de Chicago se expandió como nunca antes. Los burdeles y bares clandestinos florecían, el dinero fluía y la mafia era más poderosa que nunca. Pero en 1923 todo cambiaría. William Dever fue elegido alcalde de Chicago y su misión era clara: acabar con el crimen organizado. Dever ordenó el cierre de cientos de bares clandestinos y casas de apuestas, obligando a Torrio y Capone a tomar una decisión drástica: trasladar sus operaciones a las afueras de la ciudad, a un lugar llamado Cícero, la toma de Cícero. Con Chicago bajo presión por el nuevo alcalde, William Edber, Torrio y Capone necesitaban expandir su imperio criminal. El nuevo objetivo, la ciudad de Cícero. Ubicada en las afueras de Chicago, Cícero ofrecía menos control policial y una gran oportunidad para establecer el negocio del contrabando de alcohol y las apuestas ilegales. Pero para lograrlo necesitaban influencia política. El plan era simple: asegurar que su candidato, Joseph de Clencha, ganara las elecciones locales. Sin su victoria, el negocio del crimen organizado se vería en riesgo. Para ello, Capone movilizó a su gente y trajo refuerzos, sus hermanos, Frank y Ralph Capone.
31 de marzo de 1924, día de las elecciones. Las calles de Cícero se convirtieron en un campo de batalla. Los gángsters de Capone usaron puños, armas y amenazas para asegurarse de que la gente votara por su candidato. Los votantes eran escoltados hasta las urnas, obligados a marcar el nombre de Clegna, bajo amenaza de muerte. El pánico se apoderó de la ciudad. Los ciudadanos aterrorizados acudieron al juez Edmund K. Jarecki, quien ordenó la intervención inmediata de la policía. 70 agentes vestidos de civil fueron enviados para frenar el caos, pero cuando llegaron, la situación estalló en violencia. Cuando los policías encubiertos descendieron de sus vehículos, vieron a Frank Capone intentando sacar su arma. Lo que sucedió después fue una masacre. Sin dudarlo, los agentes dispararon a sangre fría, acribillando a Frank Capone hasta vaciar sus cargadores. Su muerte fue brutal e inmediata. A pesar del caos, los esfuerzos de Capone y Torrio no fueron en vano. Joseph C. Clegna ganó las elecciones garantizando que el crimen organizado pudiera operar sin restricciones en Cícero. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo. Al Capone perdió a su hermano Frank en la batalla. Su muerte lo marcó profundamente y por primera vez el rey del crimen sintió el peso de la pérdida, su rivalidad con las bandas irlandesas. Después de establecer su dominio en Cícero, Capone y Torrio expandieron su imperio con una nueva casa de apuestas que generó cerca de $500.000 en sus primeros años. Una fortuna para la época. Pronto, Cícero contaba con más de 150 casas de juego, todas operando bajo el control de la mafia italiana y abasteciendo a una clientela hambrienta de alcohol y apuestas ilegales, pero no eran los únicos que querían controlar el negocio. El tráfico de alcohol se había convertido en un mercado extremadamente lucrativo y los italoamericanos no eran los únicos jugadores. Las bandas irlandesas, que habían operado en Chicago mucho antes que ellos, no estaban dispuestas a perder su territorio sin luchar. La guerra entre italianos e irlandeses. Lo inevitable sucedió. Las bandas irlandesas y la mafia italiana entraron en guerra. Liderados por Dino Bannion, los irlandeses atacaron los negocios de Torrio y Capone, intentando recuperar el control del tráfico de alcohol. Su objetivo era claro: eliminar a Johnny Torrio y tomar el control. En un intento despiadado por deshacerse de Torrio, organizaron un ataque, pero fallaron. Torrio logró sobrevivir, lo que le dio la oportunidad de contraatacar. El 10 de noviembre de 1924, la venganza llegó. O'Banion fue asesinado en su propia floristería, recibiendo 2 disparos en el pecho y 2 en el cuello. Los responsables, 3 de los hombres de Torrio, Frankie Jail, John Scalise y Albert Anselmi. Pero esto no acabaría ahí, la venganza irlandesa. Con O'Banion fuera del camino, Torrio y Capone pensaron que la guerra había terminado, pero la mafia irlandesa no iba a rendirse tan fácilmente. Dos gánsteres irlandeses, Jaime Weiss y Bugs Moran, juraron vengar la muerte de O'Banion. En enero de 1925 planearon otro atentado contra Torrio. Esta vez, el ataque estuvo cerca de tener éxito. Torrio fue gravemente herido y estuvo al borde de la muerte. El atentado fue suficiente para convencerlo de que Chicago se había vuelto demasiado peligrosa para él. Decidió retirarse del crimen, dejando el control total de la organización en manos de Al Capone. La respuesta de cara cortada. Aunque Capone no buscó represalias inmediatas por el intento de asesinato de Torrio, sabía que los irlandeses seguían siendo una amenaza. El primer objetivo en su lista, Jamie West. Para ejecutar el golpe, reunió a un equipo de 5 asesinos, incluyendo a Frank Nitti, Anthony Accardo, Frank Diamond, Albert Anselmi y John Scalise. El 11 de octubre de 1926, después de vigilar los movimientos de West durante días, finalmente encontraron la oportunidad perfecta.
Cuando Wes y 3 de sus guardaespaldas salían de su tienda, fueron brutalmente acuchillados por los hombres de Capone. Wise murió en el acto, dejando a los irlandeses sin su líder más feroz. Si eliminaba a Moran, Capone tendría el monopolio del tráfico de alcohol en Chicago. La masacre de San Valentín. Chicago, 1927. William H. Thompson es reelegido como alcalde y con él regresa la corrupción que permite a la mafia operar con mayor libertad. Para Al Capone esto significaba una oportunidad de oro. De vuelta en su cuartel general tras años de presión policial, Capone tenía un objetivo claro: eliminar a su último obstáculo en el control total del tráfico de alcohol en Chicago. Ese obstáculo tenía un nombre: Bugs Moran. Moran y Capone habían librado una guerra feroz durante años. Las calles de Chicago estaban cubiertas de sangre. Los asesinatos se multiplicaban y la violencia era incontrolable. Pero Capone tenía un plan para acabar con la disputa de una vez por todas. 14 de febrero de 1929, el día de la ejecución. Mientras Al Capone descansaba en su villa de Florida, sus hombres en Chicago estaban a punto de ejecutar el golpe más infame en la historia del crimen organizado. Siguiendo órdenes directas de Capone, un grupo de sicarios disfrazados de policías llegó a un almacén de licores controlado por Moran. Ordenaron a los 7 hombres presentes alinearse contra la pared. Pensando que se trataba de una redada común, los hombres de Moran no pusieron resistencia, pero esta vez no habría sobornos ni escapatoria. La carnicería. Sin previo aviso, los sicarios abrieron fuego. Los cuerpos cayeron al suelo, despedazados por una ráfaga de ametralladoras. En cuestión de segundos, el almacén de Bex Moran se convirtió en un matadero. Pero había un problema. Bex Moran no estaba entre las víctimas. Por una coincidencia increíble, Moran había llegado tarde al almacén y, al ver a los policías entrando, decidió alejarse. Este simple retraso le salvó la vida, el fin de una era. Aunque la masacre de San Valentín no eliminó a Bugs Moran, su impacto fue devastador. Moran nunca se recuperó de la pérdida de su organización y, con el tiempo, se desvaneció en la irrelevancia. Terminó realizando robos menores y finalmente fue arrestado por un asalto a un banco. Murió en prisión en 1957. Para Al Capone, la guerra había terminado. Con todos sus rivales fuera del camino, el control total del crimen organizado en Chicago nunca había estado tan cerca. Al Capone en la conferencia de Atlantic City. Era mayo de 1929. Los jefes más poderosos del crimen organizado en Estados Unidos se reúnen en Atlantic City. El objetivo de esta cumbre histórica era, claro, reducir las tensiones entre las familias mafiosas y evitar guerras que pudieran afectar sus negocios. Entre los asistentes estaban Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Albert Anastasia y Willie Moretti, y por supuesto Al Capone. Pero, a diferencia de otros mafiosos, Capone no era bien recibido. Desde la masacre de San Valentín, la prensa lo había convertido en el rostro del crimen organizado. Demasiada atención, demasiados titulares. Algunos jefes consideraban que su presencia era un problema y que lo mejor sería deshacerse de él. En la reunión se le advirtió bajar el perfil o enfrentar consecuencias. Capone, siempre un estratega, decidió tomar la advertencia en serio, pero de una manera inesperada. Un breve paso por la prisión. Para Capone, la mejor forma de desaparecer del radar era hacer algo que, nadie esperaba: dejarse arrestar voluntariamente. Apenas 16 horas después de la conferencia de Atlantic City, Capone orquestó su propio encarcelamiento. Llegó a un acuerdo con la policía de Filadelfia para ser arrestado por posesión ilegal de armas.
Su objetivo era simple: enfriar la atención de la prensa y evitar la creciente presión del FBI. La sentencia fue leve, 1 año de prisión, pero con la ayuda de sus abogados la condena se redujo considerablemente. Cuando salió, las cosas habían cambiado. El público ya no lo veía como un gángster intocable, sino como un criminal peligroso. Aunque volvió a los negocios, su imagen estaba bastante dañada. Cara cortada, intentó restaurar su imagen. Consciente del impacto negativo que su reputación estaba teniendo, Capone intentó rediseñar su imagen. Sí, se convirtió en una figura pública, dejando ver su lado más extravagante. Era un fanático de los deportes y asistía con frecuencia a combates de boxeo, partidos de béisbol y carreras de caballos. En estos eventos no era raro verlo acompañado de políticos y figuras públicas, quienes no dudaban en mostrarse con él en público. En su tiempo libre, disfrutaba del teatro, la ópera, el jazz, el póker y la natación. Era un hombre de excesos, pero también un maestro en el arte de la autopromoción. La prensa lo adoraba. Cada aparición suya era noticia. Y poco a poco el mito de Al Capone comenzó a crecer, pero su reputación, gravemente dañada tras la masacre de San Valentín, seguía generando rechazo en muchos sectores de la sociedad. Para contrarrestar esto, Capone decidió reinventarse, esta vez como un benefactor del pueblo, ayudar a los pobres para mejorar su imagen. Acorralado por el gobierno y con su imagen pública bajo asedio, Capone intentó otra estrategia: convertirse en un hombre del pueblo. Tomémonos una breve pausa. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarnos. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, te invito a suscribirte para seguir compartiendo relatos asombrosos como este. Gracias y continuamos. En su apogeo, el imperio criminal de Capone generaba unos $120 millones anuales, equivalentes a 15.500 millones de hoy. El dinero no era problema para Capone, pero su reputación sí. Para mejorar su imagen, abrió un comedor social durante la Gran Depresión de 1929, donde miles recibían comida gratuita. Para muchos, Capone era un salvador. Sin embargo, su objetivo era construir la imagen de un Robin Hood moderno. La estrategia funcionó un tiempo, pero tras la masacre de San Valentín, Capone se convirtió en el rostro del crimen organizado. Ni su caridad ni su popularidad lograron salvar su imagen. La prensa y la opinión pública ya lo veían como un asesino despiadado. Pero había un problema. Capone era intocable. Su red de corrupción y sobornos alcanzaba todos los niveles de la ciudad. La policía, los jueces, los políticos, todos tenían un precio. En su apogeo, su ejército de matones era más poderoso que las propias fuerzas del orden. Además, no había pruebas concretas para incriminarlo. Contrabando, extorsión, proxenetismo, apuestas ilegales e incluso asesinatos. Todo el mundo sabía que era culpable, pero nadie podía demostrarlo. Eliot Ness y los intocables. El gobierno necesitaba una estrategia diferente. Fue entonces cuando entró en escena Eliot Ness, un agente del Departamento del Tesoro. Junto a su equipo, los intocables, Ness emprendió una campaña para desmantelar las operaciones de Capone. Pero incluso ellos, con toda su determinación, solo lograron obstaculizar levemente los negocios del gángster. En 1931, Wilson descubrió pruebas irrefutables de ingresos ilegales de Capone. Un simple registro de apuestas reveló que el mafioso recibía enormes sumas de dinero, lo suficiente para incriminarlo por evasión fiscal. El juicio del siglo. El 5 de junio de 1931, Wilson descubrió pruebas irrefutables, registros de apuestas que mostraban ingresos no declarados. Capone fue acusado de fraude fiscal ese mismo día.
Durante el juicio, en octubre, intentó sobornar al jurado, pero las autoridades cambiaron a todos los jurados en el último minuto. Tras 8 horas de deliberación, Capone fue declarado culpable y condenado a 11 años de prisión, una sentencia durísima para la época. Al principio, en la prisión del condado de Cook, su vida fue relativamente cómoda gracias a su influencia, pero su salud comenzó a deteriorarse por una sífilis avanzada. Cuando fue trasladado a la penitenciaría de Atlanta, las comodidades desaparecieron. Su salud mental colapsó rápidamente. En 1934, Capone fue enviado a la recién inaugurada prisión de Alcatraz, donde el aislamiento era absoluto. Sin privilegios ni contactos, su enfermedad empeoró hasta perder totalmente la razón. Fue liberado años después por su estado crítico y pasó sus últimos días en su villa de Florida, viviendo como un niño de 12 años incapaz de distinguir la fantasía de la realidad. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió de un ataque al corazón a los 48 años. En una de sus últimas reflexiones, reconoció que pensaba que la ley seca era injusta y que su vida tomó un camino oscuro en busca de riqueza. De los barrios pobres de Brooklyn al dominio del crimen en Chicago, Capone vivió el sueño americano más oscuro. Su fortuna llegó a superar los $1.000 millones ajustados a hoy. Aunque dominó Chicago, para otros jefes mafiosos era solo un criminal ruidoso que atrajo demasiada atención. Aún así, fuera del mundo criminal, Capone se volvió un ícono eterno, inmortalizado por Hollywood como el rostro del gangsterismo. Así terminamos la historia de Al Capone, el hombre que construyó un imperio con sangre y corrupción, y que fue consumido por sus propios excesos. Nos vemos en una nueva aventura. Gracias por acompañarnos en Historias Asombrosas.